Muy buenos días, mis hermanos. Dios me les bendiga. Este 22 de julio del 2025. Ya estamos caminando una semana más. Culminamos el mes de julio. Si Dios nos presta vida y salud, el próximo viernes de este viernes en 8 días estaremos a 1 de agosto ya. El octavo mes, entraremos al octavo mes. Ya empieza a oler a fiestas navideñas. Bendito sea Dios. Señor y Dios nuestro, gracias te damos, Señor, por este nuevo día que nos has levantado, Señor. Que nos has despertado nuevamente, Señor, para venir a tu presencia. Ponnos en tus manos, Señor, antes de irnos a nuestros centros de trabajo, Señor. Te pedimos una bendición por todos y cada uno de las personas que nos siguen a través de este medio, Señor. Que tú les bendigas, que tú les cuides, que todo esté bien para el día de hoy, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque por tu gracia y tu misericordia venimos a tu presencia, Señor, y estamos nuevamente despiertos, Señor. No hemos despertado en un hospital, Señor, no hemos despertado enfermos, Señor. Gracias por tu cuidado para con nosotros, Señor. En tu mano nos encomendamos, Señor. Encomendamos a todas aquellas personas que quizás, Señor, están en algún hospital, están sufriendo alguna enfermedad, algún tratamiento, Señor. Los pongo en tus manos, Señor, para que tú obres en sus vidas, Señor, y que sea tu soberana voluntad en cada uno de nosotros. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Relaciones atinadas. Vamos a Hechos 13, del 1 al 5. El libro de los Hechos, capítulo 13, del 1 al 5. Y así nos habla y nos dice la palabra de Dios. Hechos 13, del 1 al 5. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para que la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Algunos de nosotros quizás tenemos muchas amistades en nuestra vida. Vamos a ver las relaciones atinadas. Muchos de nosotros tenemos amistades en nuestra vida. Quizás nos sintamos queridos, apreciados, valorados por otras personas. O quizás se siente solo y apartado o en conflicto con la gente. Quizás tenga amistades sanas en las que da tanto como recibe. Sus amistades son amistades satisfactorias y le motivan a ser mejor. Al seguir la senda hacia el cumplimiento de nuestro potencial dado por Dios, tenemos que descubrir rápidamente que no vamos solos por el camino y que no alcanzaremos la plenitud de nuestro potencial sin recibir ayuda de otras personas y servirlas a lo largo del recorrido. Ninguna persona estamos hechas para estar aisladas. No somos una isla. Así como también nuestras iglesias, congregaciones, no son llamadas a ser islas, a estar
separadas, a estar ajenas al mundo actual, ajenas a lo que es reconocer y saber que hay otras congregaciones aparte de las de nosotros. No podemos estar aislados. No fuimos hechos para estar aislados. Y como iglesia de Cristo menos. Por eso es que dentro de lo que es la Asociación Bautista del Paso, ¿verdad? Está el Departamento de Compañerismo Hispano. Para tener una comunión entre todos nosotros, conocernos, interactuar entre todos y cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo. Desafortunadamente y tristemente, no todos quieren tener ese compañerismo, no todos quieren entrarle, no todos se aíslan. Y realmente la palabra de Dios nos habla, aquí como vemos en este capítulo 13, que había un grupo de varones que eran amigos, que se soportaban los unos a los otros y que de ellos escogieron a Pablo y a Bernabé para que fueran a ministrar a otros. En este texto que acabamos de leer, en Hechos 13, del 1 al 5, aprendemos sobre el llamado misionero, sobre Bernabé y Pablo. La iglesia de Antioquía estaba reunida en oración y ayuno cuando el mismo Espíritu Santo llamó a Bernabé y a Saulo por sus respectivos nombres, y la iglesia matriz en Jerusalén todavía tenía la visión misionera orientada solo a los judíos. Sin embargo, en Antioquía de Siria había nacido una iglesia con un gran ardor misionero, y en este fervor por las misiones, el Espíritu Santo separó y envió y capacitó a Bernabé y a Saulo para que realizaran su primer viaje misionero transcultural. Mis hermanos, la iglesia no es para estar sola. Hoy vemos que muchas iglesias llamadas independientes se independizan del mundo, del cuerpo de Cristo. Únicamente son ellos, y para mi punto de vista, con todo respeto y sin raspar muebles, pues es un club social. No salen de lo mismo, son ellos mismos, no tienen coinonía con otros hermanos, no hay esa participación, qué sé yo, no tienen esas relaciones. Y tenemos que entender que ninguna persona vive aislada. Todos necesitamos relacionarnos. Las relaciones personales determinan en gran parte si tendremos éxito en nuestras tareas. Determinan nuestro grado de gozo al perseguir varios objetivos y participar en varias actividades. Además, juegan un papel importante en ayudarnos a superar adversidades y dificultades. Los temas anteriores que hemos cubierto, un corazón limpio, una mente clara, un conjunto de talentos y dones y un cuerpo saludable, es lo que hemos visto hasta hoy. Están relacionadas con la manera en cómo usted interactúa con sus semejantes. Sí. La palabra de Dios nos enseña sobre la iglesia de los primeros cristianos de Antioquía. Es lo que estamos viendo en Hechos 13, en Hechos 13 del 1 al 5. Aquí vemos claramente un ejemplo, aquí vemos claramente ese ejemplo claro de que todos tenían coinonía. La iglesia envió un equipo de 2 personas para que se esperaba que ministraran juntos con talentos y habilidades
complementarias. ¿Sí? Recordemos que también nuestro Señor Jesucristo envió a sus discípulos de dos en dos, como dice Marcos 6:7 y Lucas 10:1. La iglesia primitiva conocía el éxito de este modelo. Dos personas que están en mutuo acuerdo sobre el evangelio y trabajan juntas como un equipo unido pueden lograr más que dos individuos aislados que operan totalmente independientes. Pablo y Bernabé fueron evaluados y aprobados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo guía a las misiones. Entonces, aunque en este viaje en particular nos conocemos que el primer viaje misionero de Pablo, él no fue enviado solo. De hecho, dado que el nombre de Bernabé aparece primero, esta iglesia pudo haber designado a Bernabé como líder de este equipo. Bernabé había formado parte de la iglesia de Jerusalén desde su fundación, quizá desde el día primero del Pentecostés, cuando la iglesia nació, tanto en la esfera natural como en lo espiritual. En cierto momento, Bernabé buscó a Pablo para llevarlo con él a Jerusalén, de tal modo que la iglesia pudiera validar su conversión y liderazgo. Bernabé es el nombre que los apóstoles le dieron a su verdadero nombre, que su verdadero nombre era José. Pero lo llamaron Bernabé porque significa hijo de consolación. Eso nos dice mucho sobre cómo era en la personalidad y cuáles eran sus dones ministeriales de este Bernabé. Pablo era un exhortador, un predicador fuerte, un brillante erudito de la palabra de Dios y un hombre sensato que tenía una manera poderosa y dinámica de presentar el evangelio. Segundo, la iglesia solo autorizó que dos personas fueran en ese viaje, Bernabé y Pablo. Esos dos hombres habían sido apartados para esa tarea. Habían recibido las oraciones de los creyentes de Antioquía y les habían impuesto manos para autorizarles espiritualmente la realización de este viaje. Sin embargo, por razones que hubieran parecido bien en esos momentos, Bernabé y Pablo llevaron con ellos a un joven llamado Juan como su ayudante. Este era Juan Marcos, ¿sí? A quien se le atribuye la escritura del Evangelio de Marcos más adelante. Juan Marcos era primo de Bernabé. Más adelante leemos en Hechos también, en Hechos 15, 36 al 41. Y vamos para allá. 36 al 41 vemos que Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Evangelio del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Aquí vemos pues a dos hombres, ¿sí?, que habían ministrado juntos de forma poderosa y habían formado unos fuertes lazos de amistad. Tuvieron un desacuerdo que los separó por bastante tiempo. No sabemos mucho acerca del ministerio de Bernabé tras esta separación con Pablo, ¿verdad? Se le menciona en otros lugares en el Nuevo Testamento, pero siempre asociado a Pablo. Hermanos,
Somos llamados a ser un equipo, a ser un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y eso lo miramos y lo podemos encontrar en Juan 17:21. En el Evangelio de Juan 17:21, donde nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Vamos al 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Que todos sean uno. Hay una separación tremenda que vemos en el cuerpo de Cristo. Realmente las relaciones se han cerrado, no han sido buenas relaciones atinadas, se han separado, pero el interés que tenemos que tener y que no se nos debe de olvidar es que trabajamos para el reino de Dios. Trabajamos para el reino, alcanzar almas para el reino. Las almas, mis hermanos, repito, y sin raspar muebles, sin molestar a nadie, las almas no le pertenecen al pastor. Son parte de una congregación, somos parte del cuerpo de Cristo. Y las almas no son nuestras, no somos dueños de estas personas. No veo por qué el celo, por qué el enojo, la molestia de que personas deciden moverse de congregación o X. Lo importante es que sigan en el camino. Cuando hay que buscarlas y tratar de traerlas de nuevo es cuando se van al mundo, cuando se van a otro lado que no es la iglesia. Es cuando tenemos que preocuparnos. Pero mientras vayan a una iglesia bíblica donde se predique la palabra de Dios, un mensaje cristocéntrico, ¿por qué es tu molestia? ¿En realidad sientes dolor por las almas o sientes dolor porque se te ha ido un diezmo más? Tenemos que tener cuidado. Realmente no somos nacidos, no fuimos hechos para ser célibes. Célibe es estar solo, es estar allá aislado. Y muchas iglesias se encuentran solas. Muchas iglesias no quieren tener coinonía con otros hermanos. No, es que yo hago mi actividad y aquí nosotros hacemos lo de nosotros. Por eso aquí en nuestra iglesia tenemos nuestras actividades nosotros, para no andar allá en otras congregaciones, ni andar en la red de varones. Está loco este hermano de andar queriendo juntar a todos los hermanos de todas las iglesias. Está loco. Aquí nosotros tenemos lo nuestro y ya no hagan mucho caso de andar allá. Y se pierden la bendición, ¿verdad? Por ejemplo, este fin de semana pasado que fue nuestro retiro de varones. Pues allá, cada quien, ¿verdad? Pero realmente las invitaciones que fueron enviadas se enviaron a la iglesia para que fuera promovida dentro de su congregación a todos esos varones que asistieran a esa reunión, ¿verdad? A ese retiro. Se perdieron de la bendición, pero no porque ellos quizás hayan querido, sino porque usted como siervo de Dios, como pastor de esa congregación, no pasó la voz. Quizás tiró a la basura esa invitación, quizás la rompió, no sé yo, qué sé yo. No la publicó ahí en su pizarrón de la iglesia, o simplemente no le interesó. Es importante la coinonía entre nosotros como hermanos en Cristo. Es importante que como cuerpo de Cristo nos reunamos todos con un mismo fin: alimentarnos de la palabra de Dios y alcanzar almas para el reino, no para mi iglesia, para mi congregación.
Quítese eso de la cabeza. No es su iglesia. Es el cuerpo de Cristo. Es la iglesia de nuestro Señor. Estamos ahí en ese lugar. Sí, son almas que Dios nos encarga, que se han puesto en nuestras manos, pero no somos dueños de la gente, no somos dueños de esas almas. Dejemos esa actitud egoísta, esa actitud de competencia, de que si van y van a escuchar a un hermano pastor predicar y predica mejor que yo, se van a ir con aquel. Y pues no, no, que se queden aquí. No sé qué pase por sus mentes, ¿verdad? Pero en realidad vemos aquí que hay desavenencias, ¿verdad? Entre Juan Marcos, que había dejado la misión antes de terminarla, había abandonó a Bernabé y a Pablo antes que concluyera el viaje y se llevara a cabo la misión. De nuevo, no sabemos todas las razones, pero sí que fueron lo suficientemente fuertes e importantes como para que Pablo pidiera que no volviera a ir en un viaje misionero con Juan Marcos. Bernabé estaba igualmente decidido a que Juan Marcos recibiera una segunda oportunidad. Y aquí nuevamente podemos ver las diferencias en las personalidades de estos dos líderes y en la forma en las que tales diferencias se relacionan con sus respectivos dones ministeriales. Al final, Pablo y Silas se fueron por un lado y Bernabé y Marcos por el otro. Dos hombres que habían ministrado juntos de forma poderosa y que habían formado unos fuertes lazos de amistad, tuvieron un desacuerdo que los separó por bastante tiempo. No sabemos mucho acerca de del ministerio de Bernabé, como les decía, tras la separación. Se le sigue mencionando en partes del Nuevo Testamento que está asociado con Pablo. Quizás limaron cualquier aspereza entre ellos. Y más adelante podemos encontrar en la carta de Pablo a Timoteo, un joven a quien el apóstol había mentorado para el ministerio, le escribió: toma a Marcos y tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. Eso lo encontramos en 2 de Timoteo 4:11. Marcos, al parecer, había madurado o había demostrado un buen ministerio, a tal punto que Pablo lo considere otra vez como un hombre con quien quería contar en su equipo. Y de esto vamos a poder aprender varios principios de estas relaciones. Mañana lo veremos, mis hermanos. Mañana continuamos con estas relaciones atinadas. Mañana miércoles, con el favor de Dios. Mañana miércoles 23, continuamos, ¿sí? Para aprender de estas relaciones atinadas. Cuando Pablo le dice a Timoteo, ¿sí? Toma a Marcos y tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. Eso lo encuentra usted en 2 de Timoteo 4:11. No siempre estuvieron enojados, no siempre Pablo no duró molesto con Marcos, ¿verdad? Con Juan Marcos. Hubo un tiempo en que ya Pablo miró las acciones de Marcos, ¿verdad? No lo dice la Escritura. Como le digo, estamos suponiendo, estamos pensando que ya Marcos había madurado en el ministerio, había hecho un buen trabajo y Pablo lo quería en su equipo. Por eso mañana vamos a aprender varios principios de estas relaciones. Estamos viendo cómo alcanzar nuestro mayor potencial para Dios en nuestras relaciones atinadas. Bendito Padre Celestial, esta mañana, Señor, venimos a tu presencia, dándote las gracias por tu palabra, Señor. Tú nos llamas en ella, Señor, a que tenemos que trabajar en equipo. Tenemos que trabajar unidos, Señor, en un solo cuerpo, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a quitarnos de nuestra mente todo aquello que estorbe, Señor. Todo aquel mal pensamiento de estar aislado, Señor. De ser una iglesia aislada, Señor. Hoy en día se dicen llamar iglesias independientes y se apartan de todo tu cuerpo, Señor. Se van, Señor, se aíslan
y quieren salir adelante solos, Señor. No quieren tener esa coinonía con los demás hermanos, Señor. Toca sus corazones, Señor. Habla a aquellas iglesias llamadas independientes. ¿Independientes de qué, Señor? ¿De ti? Te necesitamos, Padre. Realmente necesitamos de tu presencia en las vidas de todas y cada una de tus congregaciones, Señor. Que realmente hagamos lo que tu palabra nos dice, Señor. Que tengamos esa coinonía, esa comunión los unos con los otros, Señor. No estamos en competencia, Señor. Quita eso de nuestra cabeza, Señor, de que estamos en competencia. Esa lucha que quizás se vive entre congregaciones, esas peleas entre congregaciones, Señor. Es la pelea equivocada, Señor. Nuestra lucha no es contra nosotros mismos, Señor, porque somos parte de tu cuerpo, Señor. Ayúdanos a entender ello, Señor, a que tenemos que estar unidos como tu cuerpo, como cuerpo en Cristo Jesús. A que todos seamos uno, Señor. No se trata de decir que yo tengo 100, que yo tengo 50, que yo tengo 1000. Así puede venir el hermano que tiene hasta 10, 5 congregantes, Señor. Son almas de tu reino, Señor. No son de tus pastores, no son de tus siervos, Señor. Son tuyas, Padre. Quita de nuestras mentes el querer ser los dueños de tu iglesia, Señor. Porque debemos que reconocer que la iglesia es tuya, Señor. Y únicamente somos administradores. Somos los que cuidamos de esas almas, Señor. Tenemos que alimentarlas, Señor. Porque hoy en día, Señor, lamentable y tristemente, se ha entretenido más a las cabras que dar alimento a tus ovejas, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos realmente a alimentar a tus ovejas, Señor. A esas personas, esas almas que quieren recibir tu palabra, Señor, tu verdad. Gracias, Señor. Gracias por este día que nos das, Señor. En tu mano nos encomendamos, Señor. Encomendamos la vida y la salud de muchos hermanos que quizás se encuentren un poco delicados de salud, Señor. Sigue fortaleciendo la vida de nuestro hermano Alfredo Waltz, de su esposa Luz, Señor, de nuestro hermano Antonio Aguirre, de su esposa Isabel, de cada uno de mis hermanos, Señor, mi hermana Irma, Señor, que haya podido estar con el doctor el día de ayer, Señor. Bendícela, cuídala, Señor, fortalece su vida. Nuestra hermana Sara, nuestra hermana María, nuestra hermana Lupita, todos y cada uno de ellos, Señor. Tus hermanos de la primera bautista de Isleta, de Loma Terren, Señor. Los pongo en tus manos, Señor. A tus siervos, Señor. Aarón Sánchez y Daniel Hernández, Señor. Y una bendición sobre ellos, Señor, que tú les sigas cuidando. Cuídalos en sus trabajos seculares, Señor. Ayúdanos, Señor, a llevar tu palabra, Señor. A que realmente tu palabra, tu evangelio, Señor, sea expuesto, Señor. Tu verdad, Señor. Tu enseñanza, Padre. Está con nosotros, Señor. Que realmente seamos la sal y la luz de este mundo, Señor. Que seamos luz en este valle de tinieblas. Está con nosotros, Señor. Bendice a todos aquellos que vienen en camino a sus casas, Señor. Los que andan de viaje, Señor. Cuídales, Señor. Te pedimos que cuides su entrada y su salida, Señor. Que regresen con bien. Frankie Perry, Señor. Cuídeles, Señor. Tráigalos con bien a su hogar. Así como también a nuestro hermano Jaime Morales, Ricardo Casas, Eduardo Rocha, Oscar Guardado, Javier Gutiérrez, Carlos Gutiérrez, José Agüero y todos aquellos, Señor, que se encuentran viajando en estos momentos por cuestiones de trabajo, por cuestiones de vacaciones, Señor. En tu mano los encomendamos, Señor. Encomiendo la salud de nuestro hermano Lorenzo Guevara, Señor, que tú fortalezcas su vida, Señor, que estés con él en este momento, que le ayude, Señor, y le guíe, Señor, a través de tu Santo Espíritu, a trabajar para ti, Señor, a hacer las cosas que tú le mandas, Señor. Cuídale, Señor. Bendice su vida, Señor. En tu mano nos encomendamos, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios me les bendiga. Que tengan bonito martes.